117 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Para ello, es muy importante realizar juntas grupales con las familias previo al inicio del ciclo lectivo, para informar cómo se organizarán los tiempos iniciales, de tal modo que cada familia pueda decidir y organizar quién acompañará a niñas y niños, garantizándoles el afecto, el tiempo y la seguridad necesarios. En los servicios de educación inicial, niñas y niños se integran a la grupalidad, lo que implica renunciar a los cuidados individuales de la madre o el padre, y pasar a los cuidados colectivos, a cargo de otras figuras. Este cambio también es significativo, dado que niñas y niños de 0 a 3 años requieren relaciones muy cercanas y personalizadas. Por ese motivo, es indispensable que las y los agentes educativos planeen sostener juegos compartidos en pequeños grupos a lo largo de la jornada, para garantizar esa seguridad individual. Es necesario poner especial cuidado en las acciones de la vida cotidiana en los servicios de educación inicial, las cuales no siempre son parecidas a las del hogar, por las costumbres propias de cada familia, en las formas de alimentación, cuidado, sueño, juegos y prácticas de crianza. Resulta imprescindible pensar en las formas de relación que se establecen con las y los cuidadores. Stephen Briggs reconoce 3 patrones de las relaciones parentales al ejercer contención emocional cuando niñas y niños están a cargo de personas cuidadoras. Los patrones son convexo, plano y cóncavo. A. Patrón convexo. Cuando el adulto funciona como un continente convexo, lo que hace es proyectar sobre la niña y el niño sus propios temores, angustias, sentimientos negativos, cargándolos con esos sentimientos, sin poder hacerse cargo de sus demandas. B. Patrón plano. Si el adulto funciona como un continente plano, lo que hace es evitar la comunicación que la niña o el niño piden, es como si rebotaran frente a una superficie plana. Es la indiferencia. C. Patrón cóncavo. Cuando el adulto funciona en forma receptiva hacia la niña o el niño, es decir, con disponibilidad continente, hablamos de un patrón cóncavo. Esto significa que el niño o la niña son escuchados, los adultos los consuelan, los calman, les ayudan a procesar los miedos o las ansiedades, se involucran en el juego, regalan experiencia de lenguaje. Tanto desde la conversación, como desde el lenguaje lúdico, cantos, cuentos. Además de ofrecer los cuidados y contactos afectivos corporales, véase nota al pie 23. Este último patrón es el tipo de relación que se requiere de las personas adultas acompañantes del proceso de adaptación, por las implicaciones que tiene en su desarrollo psíquico la separación de sus figuras de apego. Énfasis. Cuidamos el proceso de transición de niñas y niños, respetando su tiempo y el de las familias. Comunicamos a las madres y padres de familias de qué se trata el proceso de adaptación, lo importante de su presencia durante los primeros días, escuchamos sus dudas, temores y expectativas. Conversamos con la madre y padre de familia, a partir de entrevistas iniciales, sobre los gustos de su hija o hijo, sus necesidades, sus dificultades. Promovemos que la madre, padre o figura de referencia acompañen durante los primeros días a la o el bebé, niña o niño, al ingresar al servicio de educación inicial. Promovemos la incorporación paulatina y el tiempo de permanencia de manera gradual en los servicios de educación inicial, favoreciendo un proceso de transición cuidado y pensado.
118 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Cuidamos la permanencia de las y los agentes educativos en la intervención pedagógica, para que siempre acompañe una figura de referencia cercana a las y los bebés, las niñas y los niños que le brinden vínculo de apego seguro. Estamos disponibles ante las demandas, necesidades e intereses de bebés, niñas y niños. Escuchamos con atención y paciencia lo que nos expresan y nos ofrecemos como acompañantes de juego. Acariciamos, acompañamos, arrullamos y brindamos calma y tranquilidad a las y los bebés. Leemos, cantamos, y ofrecemos posibilidades de juego, exploración y descubrimiento con materiales de la cultura que les permitan crecer y desarrollarse. Miramos a los ojos de las niñas y los niños con ternura y dulzura. Establecemos contacto y presencia estable y segura. 0 a 18 meses menos 3 años. Genera vínculos afectivos hacia las figuras de referencia y agentes educativos, como respuesta al cuidado cariñoso y sensible, que lo hacen sentirse seguro y confiado. Se adapta de manera paulatina a nuevas experiencias construyendo relaciones de apego y formas de comunicación con sus cuidadores. Muestra angustia y desinterés cuando no están presentes sus figuras de referencia. Se integra paulatinamente a la grupalidad, en ambientes afectivos que le permiten mostrar sus intereses. Invita a participar en su iniciativa de juego a las y los agentes educativos cuando se ha generado un vínculo afectivo. Reorganiza su ritmo biológico en función de los nuevos espacios de relación con las personas cuidadoras y con otras niñas y niños. Conoce y acepta los cambios en la rotación de las y los agentes educativos de acuerdo con la actividad, permitiendo la interacción. Recuperación de saberes previos. Realizamos entrevistas a las familias que permitan recuperar información sobre lo que sucede con niñas y niños en casa y comunidad. Establecemos comunicación con la familia para, de manera coordinada, ofrecer propuestas que faciliten el proceso de adaptación de niñas y niños a los servicios de educación inicial. Conversamos con las familias para saber cuáles son sus temores, sus inquietudes, sus expectativas con respecto a la incorporación de sus hijas e hijos y de ellos mismos, a los servicios de educación inicial. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos y escuchamos con atención los estados de ánimo de niñas y niños, por ejemplo. ¿Cómo es su ingreso al servicio de educación inicial? ¿Llora cuando se separa de mamá o papá? ¿Presentan mayor o menor ansiedad? Describimos y damos sentido a lo que ocurre con niñas y niños en los procesos de ingreso a los servicios de educación inicial. Registramos si se ha contado con la presencia de alguna o alguno de las personas cuidadoras durante los primeros días de ingreso al servicio de educación inicial y cuál es la respuesta de niñas y niños. 119 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Anotamos cómo ha sido su intervención como acompañante en la experiencia de transición. Autoevaluación de la o el agente educativo. He tenido especial cuidado sobre la angustia de separación de niñas y niños al separarse de sus figuras de apego. ¿Qué dispositivos de sostenimiento afectivo he generado en los procesos de adaptación de las niñas, niños y sus familias? Consideré la voz, los gestos, llantos o formas de expresión de niñas y niños, para establecer vínculos afectivos, para favorecer la confianza y adaptación a los servicios de educación inicial. Estoy funcionando como un continente cóncavo.
Ayudo a procesar sus miedos o ansiedades. Ofrezco experiencias de lenguaje, al conversar, cantar, narrar cuentos que le proporcionen consuelo y calma. Contenido proceso de desarrollo de aprendizaje. El contacto y el sostén como bases del desarrollo corporal y las vivencias afectivas. Descubre y desarrolla sus capacidades motrices experimentando la seguridad en el movimiento, mediante la interacción afectiva con sus figuras de referencia. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Niñas y niños necesitan moverse para expresarse, sentir, entrar en contacto con los objetos y el entorno y conectarse. Sin embargo, el primer acercamiento es con su propio cuerpo. Percibir su cuerpo permite la construcción de la identidad, la expresión y representación simbólica. Propicia el encuentro con otros, avanzando progresivamente en su autonomía, al adquirir habilidades y destrezas. Al nacer, niñas y niños dependen físicamente de las personas cuidadoras, no tienen suficiente tono muscular que les permitan manejar su cuerpo, poco a poco van descubriendo sus capacidades motrices, básicamente a través del juego, de la exploración y de su natural curiosidad, consiguen la autonomía apoyados con el buen sostén físico y emocional, el espacio suficiente para desplegar su potencial que le brinden sus figuras de referencia. El organismo biológico, el que cada uno de nosotros trae al nacer y que seguirá desarrollándose durante la vida, no conforma por sí solo un cuerpo. Hacen falta muchas experiencias amorosas, de contacto, de acariciamiento, de miradas y palabras para que un bebé comience a sentir que ese organismo es su cuerpo, que le pertenece y puede sentir y moverse a través de él. 29. El encuentro con el mundo exterior propicia que niñas y niños sientan inseguridad, ya que es un entorno desconocido que puede percibirse con miedo. Por ello su encuentro con el mundo exterior requiere de un acompañamiento físico y emocional de sus cuidadores, atendiendo su llanto, su requerimiento de cercanía y brindando ternura y consuelo. A través de las muestras de afecto que reciben, niñas y niños se calman, empiezan a percibir las sensaciones del contacto con la piel, reconocen poco a poco su contorno corporal. Tomar conciencia del cuerpo es un largo proceso físico y mental. 29 Secretaría de Educación Pública. 2019. Guía para madres y padres. Cuerpo y movimiento. 120 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Las sensaciones del feto en el útero son importantes para el desarrollo corporal, como señala Aucouturier. El feto necesita de un envoltorio maternal satisfactorio necesario para todas sus funciones, véase nota al pie 32. Este envoltorio maternal es la transmisión de emociones, sensaciones que la madre transmite al feto y que lo preparan para el nacimiento. Por eso, es muy importante acompañar a las madres y padres gestantes en ese proceso, facilitando las palabras amorosas, las caricias y fantasías alrededor de la o el bebé por nacer, que serán muy importantes en su vida futura. Las respuestas de las personas cuidadoras a las necesidades básicas de niñas y niños, de manera concreta, ayudan a que puedan comprender las demandas de su cuerpo, construyan ritmos, satisfagan sus necesidades y puedan sentir tranquilidad. Las respuestas, por tanto, son el factor fundamental para la integración de un psiquismo sano y un desarrollo corporal armónico. A la par de sentirse atendidas,
atendidos, amadas, amados. Niñas y niños desarrollan la confianza básica que les permite hacer uso de sus habilidades motrices. El sostén físico de las figuras de referencia ayuda a iniciar una idea de un ser integrado corporalmente. Solo cuando niñas y niños están en calma es que pueden explorar las partes de su cuerpo, identificar las sensaciones que les produce chupar, succionar, tocar. Cuando esto no ocurre, el cuerpo se pone tenso, la inseguridad y el temor no permiten que puedan moverse, desplazarse. Sin duda, el miedo propicia escasa movilidad, lo que repercute en problemas de postura y motrices a lo largo de la vida. De ahí la importancia de prestar atención a las necesidades y demandas de niñas y niños. La orientación, atención, interacción y exploración son procesos mediante los cuales conoce el entorno y se apropia del mismo. Poner atención a las necesidades y acciones de niñas y niños ayudará a preparar ambientes de aprendizaje propicios para favorecer estos procesos. Niñas y niños son capaces de moverse de manera autónoma, de tomar la iniciativa con nuevas posturas y movimientos. Para que esto ocurra, deben contar con un espacio que les brinde seguridad, que no limite su exploración y la disposición de personas adultas que no inhiban su búsqueda. Énfasis. Consideramos cualquier demanda de niñas o niños para acunarles, mecerles, contenerles física y mentalmente, la ternura sobre todo para los bebés, niñas y niños que recientemente se separan de su familia. Reconocemos que la fantasía es necesaria para que niñas y niños puedan construir una idea de las cosas. Identificamos que en el diálogo con el cuerpo son necesarias las experiencias tendentes a la exageración, por lo que brazos largos que desaparecen en un calcetín largo, gesticulaciones del rostro, ojos, boca, son bienvenidas por niñas y niños. Consideramos en nuestra cercanía física que la estatura y la distancia alcancen la mirada de niñas y niños, tratándoles con respeto y dialogando lo más cercano físicamente. Respondemos ante los señalamientos o indicaciones que niñas y niños hagan de su cuerpo. Si no decodificamos correctamente la solicitud o demanda, volvemos a preguntar o señalar hasta obtener respuesta. Ofrecemos espacios suficientes, seguros y planos para que puedan desplazarse y jugar de forma autónoma y segura. Nos aseguramos de que niñas y niños tengan ropa cómoda y que sus zapatos no les lastimen. No presionamos para que niñas y niños se muevan, ni los cambiamos de posición drásticamente. 121 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Los levantamos siempre por el frente, diciendo su nombre y explicándoles qué vamos a hacer para que comprendan el acto y lo interioricen. Ofrecemos los brazos también cuando niñas y niños están en calma para que identifiquen la presencia sin demanda, aumentando su confianza básica. Atendemos las necesidades vinculares respondiendo al llanto desbordado. Permitimos que niñas y niños se acerquen, nos acercamos a su estatura para que puedan hacerlo, cuidamos de no tener objetos que compliquen su necesidad exploratoria. En el cambio de pañal, aprovechamos para que muevan el cuerpo, informándoles que vamos a tocar su cuerpo, pedimos permiso, jugamos con sonidos y toques para estimular su percepción corporal. Ofrecemos el cuerpo como medio para que niñas y niños repten, se sujeten cuando sus movimientos sean todavía muy erráticos. Mantenemos la calma cuando vemos que, en su relación con los objetos, hay posibilidad de que lo que se plantean hacer, no puedan realizarlo.
ya que niñas y niños pueden tener otra idea de su capacidad. Siempre controlamos el entorno y los objetos peligrosos evitando riesgos. 0 a 18 meses menos 3 años. Experimenta cercanía física a través de la mirada y el diálogo, adquiriendo seguridad en sus movimientos. Disfruta la libertad de movimiento, que surge de su iniciativa y le permite experiencias de exploración y curiosidad. Percibe su propio cuerpo, construyendo su identidad y posibilidades de ser y estar en el mundo. Pone en marcha habilidades motrices, a través de materiales que favorezcan los juegos corporales. Construye su identidad, a través del conocimiento de su cuerpo y de movimientos que propician el encuentro con otras personas, avanzando progresivamente en su autonomía. Avanza paulatinamente en el control de esfínteres identificando las funciones de su cuerpo, el sentido del adentro y afuera y las manifestaciones físicas de sus órganos, con apoyo de sus figuras de referencia y sin presiones sociales. Recuperación de saberes previos. Indagamos con las familias o figuras de referencias cuáles son las preferencias motrices de niñas y niños. Colaboramos con las familias para que en las acciones de crianza compartida muestren la forma en que se relacionan corporalmente con niñas y niños, cómo les cargan, arrullan, duermen, alimentan, etc. Observamos lo que les interesa a niñas y niños con relación al espacio físico y los materiales del entorno. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Identificamos si niñas y niños lloran o se inquietan ante algo que sucede alrededor, ruido de un auto, de una licuadora, etc. Identificamos si hay alguna posición de su cuerpo, postura o desplazamiento que realice con esfuerzo o dolor. 122 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Observamos los materiales que fueron requeridos, explorados o tocados por niñas y niños. Analizamos algunas de las decisiones que niñas y niñas tomaron con relación a su postura, jugar con otras personas, compartir o no los objetos. Anotamos de forma improvisada las palabras que hayan sido mencionadas por niñas y niños para nombrar objetos, espacios, movimientos, etc., volviendo a ellas en el análisis con el equipo. Describimos las situaciones en las que es más fácil obtener la aceptación de niñas y niños para cargarles, mecerles o acunarles. Registramos las posiciones favoritas de niñas y niños para descansar, jugar, dormir, etc. Registramos los espacios de tiempo que han permanecido en una misma posición al comer, al dormirse, al jugar. Autoevaluación de la o el agente educativo. Registré cuáles fueron los espacios y materiales más adecuados para las actividades propuestas. Analicé nuevas propuestas que ayuden a los desplazamientos de niñas y niños. Revisé con mi equipo qué elementos del ambiente debo eliminar para favorecer el encuentro de niñas y niños con otros objetos. Anoté cuántas veces en el día fue requerida mi presencia física y a qué niñas y niños pude responder. ¿Qué tanta afectividad pude brindar a niñas y niños en esta semana? ¿Qué disponibilidad mostré para que niñas y niños se disfrazaran o cambiaran de ropa? Contenido proceso de desarrollo de aprendizaje. El contacto y el sostén como bases del desarrollo corporal y las vivencias afectivas. Construye una buena imagen corporal a través de juegos variados y vivencias afectivas de interacción. Orientaciones didácticas. Es importante que el agente educativo tome en cuenta
La movilidad intensa es una característica de las vidas de niñas y niños en sus primeros años. Nacemos por movimiento, por tanto, uno de los aspectos fundamentales considerados como óptimos para el desarrollo es la habilidad motriz para desplazarse, ser autosuficiente y relacionarse con su entorno. Para ello, la salud y un ambiente adecuado son imprescindibles para ofrecerle las oportunidades donde pueda poner en marcha estas habilidades motrices. Una de las experiencias que más contribuye es el juego. En los juegos corporales encontramos un vasto territorio de experiencias que ayudarán a que niñas y niños disfruten de conocer e incrementar sus habilidades motoras. La mayor parte de estos juegos son recuperados a través de la oralidad y se transmiten ejecutándose de generación en generación. Parten siempre de la propuesta de una persona adulta, que provoca una respuesta, sonriendo, haciendo muecas, mirando fijamente, ya que se nutren del apego para su desarrollo. 123 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. En un inicio, cuando el o la bebé llora, se le toma en brazos, se le mece, se le canta y eso va tejiendo una relación de actividades, las cuales le evocan y le hacen sentir la presencia de sus figuras de referencia. La cercanía de su madre le da seguridad y disminuye sus necesidades físicas. En este proceso, niña o niño se adaptan a los ritmos, contactos corporales, tonos musculares, sonidos, olores, etc. Las interacciones que se propician con este tipo de juegos tejen una relación tónico-corporal a través del sostén corporal y vincular, donde niñas y niños encuentran un sentido de integración y de respuesta a sus necesidades vinculares. Cuando crecen van explorando otras formas, como aparecer y desaparecer de la vista a través de telas, cuevas hechas con cajas, cobijas, una sábana, el mantel, debajo de la mesa. Ocultarse es una actividad lúdica que disfrutan niñas y niños. A través de estos juegos pueden lidiar con la separación y acercarse a cuál es su lugar en el mundo. Se inician las bases del pensamiento simbólico que pueda dar sensación de que alguien está cuando no es así, y con ello avanzar en la autonomía y la independencia. Tocar su propio cuerpo, descubrir las manos, los pies, intentar chuparlos, inicia el registro del esquema corporal. Estos juegos que se pueden prolongar cuando se bañan, cuando hay una persona adulta que les ayuda a descubrirlos, son los preludios de las formas en las que posteriormente nos refugiaremos para fortalecer la comunicación. Si las figuras de referencia acompañan estos movimientos con canciones y palabras, las experiencias se incrementan y van variando. La atención que se pueda brindar a estos espacios de juego, el repertorio de canciones, ritmos, movimientos, etc., es fundamental para lograr que niñas y niños avancen en el conocimiento de su cuerpo y puedan ejecutar actividades motrices cada vez más complejas. Énfasis. Considera que mecer y balancear es una de las actividades que más disfrutan niñas y niños cuando nacen, ya que está ligada al contacto corporal necesario para sentirse integrada e integrado. Procura mantener una cercanía física y gesticulaciones que ayudan a que la niña o el niño pueda distinguir y reconocer figuras de referencia. Invita a madres, padres y cuidadores a realizar actividades en cercanía. Trata de seguir el juego corporal de niñas y niños. Las manos son de los primeros descubrimientos de los bebés. Ayuda a que pueda mirarlas, cantarles, contar sus dedos. Aprovecha para que en el cambiado de ropa pueda distinguir una mano que entra y sale de la ropa.
Permite que se mueva de manera autónoma, facilita que lo intente sin forzar su postura. Incrementa el repertorio de materiales y recursos didácticos que propicien el acercamiento y desplazamiento de niñas y niños. Cuenta con acervo artístico, canciones, instrumentos musicales, imágenes, etc., que provoquen que niñas y niños disfruten la experiencia. Hace acopio de historias, cantos, secuencias de juegos que existen en la comunidad. Identifica cuáles actividades corporales les dan felicidad. Prepara algunos tapetes sensoriales y prueba si son de su gusto, sin obligarles. No olvida lo importante que son los juegos corporales en la relación afectiva, propícialos haciendo algunas tarjetas a las madres, los padres o personas cuidadoras con las canciones o juegos que han realizado. Los juegos corporales pueden ser una herramienta importante para la separación y el encuentro. Con ayuda de las familias crea un ritual de despedida y bienvenida a través de estos juegos. 124 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. 0 a 18 meses menos 3 años. Despliega movimientos corporales que no les son impuestos y que surgen de su necesidad de expresarse, sentir, entrar en contacto con objetos y con el entorno. Adquiere paulatinamente tono muscular a través de experiencias de juego, que le permite manejar su cuerpo para descubrir sus capacidades motrices. Se desplaza en libertad mediante ambientes enriquecidos que favorecen su desarrollo corporal de forma autónoma. Se siente acompañado ante sus logros y retos de movimiento, a través de la mirada amorosa y respetuosa de sus figuras de referencia. Manifiesta sus preferencias motrices y elige los espacios para realizarlos. Propone movimientos corporales a sus figuras de referencia para que los sigan en el juego. Recuperación de saberes previos. Indagamos en la comunidad y con las familias cuáles son las canciones que se utilizan para jugar corporalmente con niñas y niños pequeños. Observamos en niñas y niños qué partes de su cuerpo están interesados en descubrir. Preguntamos a abuelas, abuelos o familiares cuáles son las prácticas de crianza para el desarrollo motriz. Averiguamos cuáles son los espacios públicos en la comunidad que pueden contribuir en el desarrollo psicomotriz. Impulsamos con las familias la revisión de espacios en la comunidad y en el hogar que puedan dar mayor libertad a las actividades y descubrimientos motrices de niñas y niños. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Analizamos los espacios y juegos corporales que fueron de mayor uso y disfrute por niñas y niños. Revisamos y dimos respuesta a las necesidades y requerimientos de niñas y niños para moverse. Describimos si en algún momento intentamos dirigir o entrenar la exploración de niñas y niños. Describimos los procesos de niñas y niños que pusieron en situación de alerta a las personas adultas que acompañan las actividades. Registramos los puntos iniciales para moverse de cada niña y niño. Anotamos aspectos importantes que impulsan su movimiento, la música, observar a otras niñas y niños, algunos objetos en el ambiente de aprendizaje, el sonido de algún objeto, la presencia de alguien. Anotamos los procesos del bebé en su inicio del gateo. Registramos los descubrimientos o progresiones que la niña o el niño ya identifica y tiende a repetir. Autoevaluación de la O del agente educativo. ¿Qué tan flexibles para niñas y niños fueron los ambientes propuestos? ¿Qué tan pertinente fue nuestra intervención al ver a niñas y niños ponerse en movimiento?
¿Cuáles de las respuestas o intervenciones de las madres y los padres de familia considero que fueron adecuadas y cuáles anoté para dialogar con las familias? Analicé si el tiempo destinado a las actividades fue suficiente para que niñas y niños pudieran descubrir su potencial motriz. 125 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El contacto y el sostén como bases del desarrollo corporal y las vivencias afectivas. Encuentra diferentes formas de desplazarse, a partir de objetos, personas o situaciones de su interés que le motivan a moverse libremente siguiendo el gesto espontáneo. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Por mucho tiempo se pensó que ejercitar a las y los bebés en las diferentes posturas y destrezas, mover sus piernas, sentarles con el apoyo de almohadas, ponerles de pie o ayudarles a caminar era útil para acelerar y mejorar su desarrollo. En la actualidad, diversas investigaciones, entre las que destaca la de la pediatra Amy Pickler, 2009, afirma que niñas y niños que se acompañan por sus figuras de referencia, sin ningún adiestramiento, facilita que sus movimientos se den de manera autónoma y espontánea, siendo suficiente para su desarrollo corporal. Dos elementos fundamentales de la teoría de Amy Pickler son la libertad de movimiento y el respeto a la iniciativa del niño. Hablamos de libertad de movimiento cuando permitimos que la o el bebé, niña o niño, se mueva libremente, pues no es necesario enseñar ni repetir movimientos que se darán en ellas y ellos de manera espontánea. Pensar que niñas y niños requieren de enseñanza en el desarrollo de sus posturas nos habla de personas adultas que desconfían de las capacidades de las y los bebés, de su inteligencia y de su posibilidad de exploración. Las y los bebés a quienes se les mantiene en periodos largos de tiempos en un portabebé, en una silla, en brazos, en la cuna y en posturas para los cuales aún no están preparados, ven limitado su movimiento, evitando que el cuerpo descubra, explore y aprenda. En algunas comunidades las y los bebés se mantienen unidos al cuerpo de mamá por varias horas, a través del rebozo, lo que permite un contacto amoroso y un vínculo afectivo. Sin embargo, es necesario que se permita durante el día, ya sea en casa, en un jardín o espacio abierto, que las y los bebés jueguen sobre una manta, colchoneta o el piso para que con su cuerpo libre pueda estar en la posición que elijan. De esta manera poco a poco encontrará distintas formas de desplazarse, encontrar juguetes y objetos de su interés, que motivarán nuevas formas para moverse y actuar durante su primer año de vida. Cuando la persona adulta respeta su iniciativa, le está permitiendo conocer y dar sentido al mundo en el que se desenvuelve. Pickler, 2009, señala: en numerosas ocasiones la autonomía del niño, el sentimiento de competencia que él podría extraer de ella, es trabada por la manera en que el adulto cree favorecer su desarrollo. Sería interesante analizar la actitud que, bajo el pretexto de ayuda o de estimulación, priva al niño de la posibilidad de tomar por sí mismo sus iniciativas, de hacer ensayos y de finalizar él mismo una acción comenzada. Véase nota al pie 21. Dos aspectos valiosos para el desarrollo de la autonomía y la creatividad están íntimamente relacionados con la iniciativa que emana de niñas y niños, así como con la ejecución autónoma y eficaz del acto realizado por ellas y ellos. En este sentido, en el primer año de vida, el mundo es explorado por las y los bebés, las niñas y los niños desde el piso, situación que disfrutan por la posibilidad de moverse libremente.
En otro momento surgen las posiciones de cuadrupedia y los reptados que dan origen al gateo, experiencia que ofrece mayor alegría, ya que por iniciativa propia comenzará a alejarse de las personas adultas, apareciendo de esta manera el mundo emocional. La posibilidad de alejarse de sus figuras de referencia genera en las y los bebés temores, pero a la vez, agrado por ir y venir a su antojo dentro del espacio. 126 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. En educación inicial resulta indispensable considerar la creación de ambientes facilitadores que permitan el movimiento en libertad de niñas y niños. El acompañamiento del desarrollo corporal requiere pensar las intervenciones y los materiales, así como un ambiente propicio para que la niña y el niño interactúe con los objetos. Bebés, niñas y niños requieren ser habilitados por la envoltura de la voz melodiosa con palabras, cantos, miradas y caricias de madres, padres, personas cuidadoras y agentes educativos, hablándoles, ofreciendo todas las posibilidades de aprendizaje en libertad de movimiento, de expresión y exploración, respetando sus necesidades e iniciativas. A partir del nacimiento, de la O el bebé se enfrenta a numerosas situaciones que tiene que ir significando desde comprender el mundo que le rodea, como aceptar las reglas de la vida social. En este sentido, Amy Pickler menciona, nos parece que esa tarea viene facilitada por un comportamiento más independiente, más tranquilo, más relajado, del niño cuya motricidad es libre. Comillas paréntesis que abre. Sus juegos son más variados porque, a partir de posturas escogidas por él y que domina, puede buscar por sí mismo los juguetes. Además, al hallarse en un equilibrio estable, puede utilizarlos mejor, véase nota al pie 21. El movimiento es una necesidad natural e importante en la vida de las y los bebés, niñas y niños pequeños. A través de este pueden dar respuesta a su curiosidad, exploración e investigación. A partir de experimentar van descubriendo su cuerpo y las posibilidades de encontrar diferentes posturas para luego llegar a desplazarse. Al ofrecer libertad de movimiento respetamos su iniciativa. Énfasis. Reconocemos a niñas y niños que juegan, descubren e inventan, con necesidad de libertad de movimiento para poder explorar. Ofrecemos el espacio y el tiempo para que logren su desarrollo corporal de manera autónoma, a través de ambientes que propicien el desplazamiento en libertad. Habilitamos ambientes de aprendizaje, acompañando a niñas y niños sin transgredir su espacio. Cuidamos que el desarrollo motor ocurra de manera espontánea sin ningún adiestramiento, evitando enseñar movimientos y posturas. Creamos ambientes de aprendizaje donde los juegos corporales aparecen de manera permanente para las y los bebés en su primer año de vida, en compañía de las personas cuidadoras que les sostienen y que nutren el vínculo afectivo. Favorecemos la libertad de movimiento, permitiendo a las y los bebés permanecer en el piso explorando el mundo que les rodea. Facilitamos que los juguetes se encuentren en lugares que inviten a que las y los bebés se muevan por el espacio, los exploren y descubran impulsados por su curiosidad. Reconocemos la importancia de los juegos corporales ya que favorecen la relación afectiva entre niñas, niños y figuras de referencia enrichando los vínculos de apego. 0 a 18 meses menos 3 años. Explora diversas formas de acercarse y tocar su propio cuerpo, descubriendo las manos, registrando su esquema corporal y prolongando el disfrute cuando le bañan.
Se adapta a diferentes presencias de sus figuras de referencia disminuyendo sus necesidades físicas y su contacto corporal. 127 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Establece una relación tónico-corporal con sus figuras de referencia que le permite sentirse integrado y dar respuesta a sus necesidades vinculares. Muestra iniciativa para alejarse de las personas adultas y agrado de ir y venir a su antojo dentro de un espacio. Desarrolla el pensamiento simbólico, reconociendo cuando alguien está y cuando no, avanzando en su autonomía e independencia. Puede desplazarse en libertad, subiendo, bajando, agarrando objetos y trasladando otros a diversos espacios. Puede ejecutar acciones derivadas de su capacidad visomotora y su motricidad fina y gruesa. Gatea, se sienta con facilidad e inicia la marcha haciendo uso de sus capacidades motrices y su relación espacial. Recuperación de saberes previos. Indagamos con las familias acerca de las oportunidades, espacios y tiempo para el movimiento en libertad. Indagamos cuánto tiempo permanece en la cuna, portabebés, silla periquera, corralitos, etc., cuando está en su hogar o al cuidado de otras personas. Consultamos con las familias cuánto tiempo se dedica a promover experiencias de juego y los juegos corporales que conocen. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos cómo niñas y niños descubren y ejercen por sí solos sus posibilidades motrices. Posición hacia arriba hasta volverse sobre el vientre, vueltas, rodar, reptar hasta el gateo, sentarse, pararse y agacharse hasta la marcha estable. Observamos si el espacio y los objetos son retadores y atractivos, favoreciendo el libre desplazamiento de las y los bebés, niñas y niños. Describimos cómo la o el bebé interactúan con los ambientes de aprendizaje y anotamos sus iniciativas para desplazarse. Describimos los momentos en los que se presentan cambios de una postura a otra y sus posibilidades motrices. Autoevaluación de la o el agente educativo. ¿Cuánto tiempo y espacio dispuse para favorecer la libertad de movimiento de las y bebés, niñas y niños? ¿Cómo fueron los ambientes de aprendizaje que diseñé para las y los bebés, utilizando los juegos corporales y la oportunidad de desplazamiento en libertad? ¿Cuántas veces realicé cambios en los juegos corporales, para diversificar la experiencia? Aproveché todos los espacios abiertos, para favorecer la libertad de movimiento. Contenido proceso de desarrollo de aprendizaje. Los beneficios que otorga una alimentación perceptiva para niñas, niños y sus familias. Disfruta de las experiencias de alimentación, manifestando señales de hambre y saciedad. 128 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Los primeros años de vida son críticos para el desarrollo óptimo de niñas y niños. Lo que sucede durante el periodo de vida conocido como infancia temprana, que va desde los 0 a los 5 años de edad, sienta las bases para las habilidades, salud, desempeño académico y profesional, y calidad de vida en el futuro de las personas. Durante la infancia temprana se presenta el periodo de mayor plasticidad cerebral que se experimentará a lo largo de toda la vida una persona. En estas edades se llegará a desarrollar entre el 80 y el 90% del cerebro en etapa adulta y ocurrirán procesos de suma importancia como la maduración de vías sensoriales,
la construcción de redes neuronales y mielinización de las mismas a una velocidad única en la vida, el aumento en el volumen de algunas estructuras cerebrales y la poda neuronal. Estos procesos son dependientes y se verán afectados por aspectos como la interacción entre niñas y niños y su familia, la genética, la ocurrencia de eventos adversos, el ambiente comunitario y familiar y por supuesto la salud y nutrición. Una adecuada salud y nutrición constituye el soporte de los procesos fisiológicos que generan estos importantes cambios durante la infancia. Se ha observado que en aquellas niñas y niños que sufren de desnutrición crónica y retraso en el crecimiento, deficiencia de micronutrimentos, como en el caso de la anemia, o poca inclusión de proteínas de calidad en la dieta, existen dificultades en el desarrollo en todas sus áreas en general, sobre todo en aspectos como aprendizaje, alfabetización y numerosidad, desarrollo psicomotor, efectos sobre el comportamiento y dificultades en procesos como memorización y atención. Por lo tanto, una dieta adecuada durante la infancia es esencial para el desarrollo infantil que promueva que niñas y niños sobrevivan y prosperen. Sin embargo, vivimos en un país en donde los patrones de consumo de niñas y niños menores de 5 años ponen de manifiesto la urgencia de focalizar esfuerzos para mejorar su alimentación. Sabemos que solo la mitad de niñas y niños, 46,8%, consumen diariamente frutas y, cuando hablamos de verduras, esta proporción desciende a solo 1 de cada 5, 19,7%. Solo 1 de cada 3 niñas y niños consume de manera frecuente alimentos fuentes de proteína de calidad y de vitaminas y minerales clave para su desarrollo, carnes no procesadas 34%. Huevo 33% y leguminosas 37,3%. 8 de cada 10 niñas y niños, 82,4%, en edad preescolar consume de manera frecuente bebidas no lácteas endulzadas, mismas que se encuentran asociadas al sobrepeso y obesidad. El consumo de botanas, dulces y postres es una práctica frecuente en 6 de cada 10 niñas y niños, 62,7% de este grupo de edad. Reconociendo esta realidad, desde hace algunos años Educación Inicial apostó por cambiar el paradigma de la alimentación de la niñez en los espacios educativos, a través de la estrategia de alimentación perceptiva y podemos rendir cuentas de avances importantes, por ejemplo, la eliminación de bebidas azucaradas como parte de los menús que se ofrecen a niñas y niños en muchos de estos espacios. Sin embargo, sabemos que hoy requerimos dar un paso más contundente para lograr que las buenas prácticas de la alimentación perceptiva sean una constante al interior de las familias y de las comunidades. Solo trabajando de manera conjunta podremos realmente abatir los grandes problemas de malnutrición que enfrenta la infancia mexicana. Educación inicial. Visualiza la necesidad de fortalecer acciones que brinden un acompañamiento más efectivo a madres, padres de familia y personas cuidadoras principales al interior de la comunidad. 129 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Capacitación para agentes educativos en alimentación perceptiva, metodologías para trabajar con madres, padres de familia y personas cuidadoras, sobre el planteamiento, desarrollo y monitoreo de estrategias de implementación. Promover espacios de reflexión sobre patrones de consumo. Prácticas durante la alimentación de niñas y niños. Gastronomía culinaria tradicional. Actitudes y creencias en torno a la alimentación y huertos.
Brindar herramientas prácticas como recetarios, listas sugeridas de compras, esquemas de horarios, lista de productos naturales producidos de manera local que permitan que cuidadores principales adopten y adapten la alimentación perceptiva. Como ha sido mencionado, la alimentación perceptiva permite ampliar la visión y, además de ocuparnos del qué y del cuánto, ser conscientes del cómo, a fin de generar en niñas y niños prácticas de alimentación integradoras que los nutran de forma integral. Énfasis. Identificamos las señales de hambre y saciedad en bebés, niñas y niños. Respondemos de manera adecuada y cariñosa a las demandas de hambre y saciedad de las y los bebés, niñas y niños. Generamos respuestas predecibles en niñas y niños al responder de manera inmediata a las señales de saciedad o insatisfacción que les ayudan a autorregularse y tranquilizarse. Propiciamos ambientes con experiencias afectivas y de juego al momento de la alimentación de las y los bebés, niñas y niños. Orientamos a las familias sobre la alimentación perceptiva, para fortalecer las experiencias de continuidad y las prácticas de crianza. Generamos contextos positivos y tranquilos durante la alimentación. Para generar la adopción de la alimentación perceptiva, abrimos espacios de reflexión en los que examinemos nuestras propias creencias, emociones y hábitos en torno a la alimentación. 0 a 18 meses menos 3 años. Recibe lactancia materna de acuerdo a los intereses, posibilidades y necesidades de la madre. Emite respuestas predecibles que contribuyen a la autorregulación, cuando son respondidas sus señales de hambre, saciedad o insatisfacción. Acepta alimentos complementarios a la leche materna, disfrutando de olores, sabores y texturas. Continúa recibiendo leche materna de acuerdo a los intereses, posibilidades y necesidades de la madre. Disfruta de ambientes positivos durante la alimentación para formar hábitos saludables, tanto en el servicio de educación inicial como en casa. Selecciona alimentos de su preferencia, describiendo lo que les gusta y preguntando sobre su consistencia. Sigue una rutina propia de alimentación, fortalecida con cuidados higiénicos y corporales. Recuperación de saberes previos. Indagamos con las familias acerca de los alimentos a los que tienen acceso en el hogar, los que le agradan o desagradan a niñas y niños, si hay alergias a algún alimento. 130 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos la preferencia en los horarios, rutinas de alimentación y lactancia. Observamos la disposición de las familias para continuar la alimentación en el espacio familiar. Registramos el incremento en hábitos de higiene, cepillado de dientes y autocuidado que niñas y niños presentan. Anotamos el consumo de alimentos de niñas y niños. Identificamos la presencia de alguna alergia o malestar por el consumo de alimentos y enteramos a las familias. Registramos el aumento de peso y talla en niñas y niños o solicitamos a las familias que lleven el control en el carnet de salud de cada niña y niño. Registramos los avances en crecimiento de dientes permanentes e higiene, identificando problemas de salud bucal en niñas y niños. Autoevaluación de la y el agente educativo. Conozco e identifico con claridad la alimentación perceptiva, la lactancia materna y sus efectos en la nutrición infantil. Brindo orientaciones a las familias para la continuidad de la alimentación perceptiva en el hogar.
Organizo con el equipo de trabajo muestras gastronómicas que permitan conocer las propiedades de los alimentos y ayudar en su consumo. Tengo claridad de las frutas y verduras que existen en cada temporada en mi región. Comparto y modelo prácticas de alimentación que sirvan a las familias y agentes educativos para llevar una alimentación balanceada. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El acompañamiento a niñas y niños en el sueño, desde el respeto, atención y escucha de sus necesidades. Encuentra sus propios ritmos en relación con el sueño para un buen descanso, mediante el acompañamiento respetuoso de sus figuras de referencia. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Para todas las personas, dormir es algo mucho más que una necesidad biológica que permite descansar el cuerpo y el organismo, recuperar la energía necesaria para enfrentar el día siguiente. Sabemos que dormir es fundamental para estar saludables e incluso para estar alertas durante el día y ser productivos en las actividades que emprendemos. Tal vez lo que no sabemos es que cuando dormimos, seguimos estando activos. Dormir es un proceso complejo que requiere atención, cuidado y consideración durante su desarrollo y especialmente en los primeros meses de vida. María Emilia López, 2012, ha aportado innumerables y valiosos argumentos con respecto a la construcción del psiquismo de niñas y niños durante la primera infancia, y, en relación al sueño, destaca la importancia de aprender a dormir con el acompañamiento de las personas adultas. Esto hace necesario que personas cuidadoras responsables de 131 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. La crianza de niñas y niños en su primera infancia estén al tanto de lo que sucede en la construcción del psiquismo de un recién nacido y hasta antes de los 5 años de edad. La recién nacida o el recién nacido llega a un nuevo mundo, repleto de luces y sonidos que no conocía, que dista en gran medida del ambiente confortante que le ofrecía el vientre de su madre. Sus propios movimientos repentinos que conocemos como sobresaltos, le hacen llorar y parece producirse entonces una desorganización completa en su vida. Adaptarse a los patrones de sueño de la familia, encontrar sus propios ritmos y autorregular los estados fisiológicos como el hambre, el sueño, la vigilia y controlar los esfínteres no es precisamente fácil, ni mucho menos algo que las y los bebés logran por sí solos. Necesitan del acompañamiento sensible y cariñoso de las personas adultas responsables de su cuidado. Personas que acepten que una niña o niño recién nacidos necesitan de un ambiente favorable para que puedan pasar por estos procesos de la manera más amigable posible. El ambiente lo conforman principalmente las personas cuidadoras. No es la cuna, ni el tapete, la colchoneta o la almohadilla, es la presencia comprometida a la escucha y la respuesta a la demanda que hace la o el bebé cuando siente hambre, frío o cansancio y no sabe aún distinguir sus necesidades fisiológicas. Es por eso que serán las personas adultas acompañantes que le ayuden a distinguirlas y poco a poco a regularlas. Es acunarle, calmarle, arroparle, suavizar su ansiedad causada por la falta de comprensión de lo que le está sucediendo a su cuerpo y no es capaz aún de entender. El sostenimiento emocional es la herramienta principal para que las y los bebés aprendan a dormir y para que desarrollen la capacidad de estar solas y solos, necesitan vivir la experiencia de la presencia-ausencia de las personas cuidadoras. Es decir, aprenden primero a que mamá, papá o la persona adulta presente, se retira de su campo visual, de su escucha,
pero siempre regresa con cantos, con arrullos, con palabras para atender sus necesidades. Tienen la certeza de que siempre están a su lado. Esos encuentros constantes, ese ir y venir de las personas adultas que se ocupan de la o del bebé, que brindan seguridad y confianza tiene efectos en el desarrollo psicológico. Si los bebés no permanecen inactivos psíquicamente, a este proceso se le llama la construcción simbólica del otro, Cabrejo 2020. Y es así como se construye también un espacio interno donde se desarrolla la capacidad de estar sola y solo mientras alguien más está presente, a cierta distancia, ese alguien que ya dejó en su memoria miradas, sonrisas, envoltura, seguridad. En el tema del sueño es muy importante que distingamos lo que es ritmo y lo que es rutina. Las niñas y los niños construyen sus propios ritmos de manera muy particular y conforme se atienden sus necesidades, construyen las rutinas. El bebé que se siente relajada o relajado después de que ha comido y necesita una siesta de media hora o más y por la noche, dormirá posiblemente más tiempo después de un baño. Duerme de acuerdo con lo que necesita dormir, son sus propios ritmos, luego, la forma constante de responder a sus necesidades lo ayudará a organizarse, le dará pautas sobre el tiempo, le anticipa lo que viene, le hace ver y sentir que la relación de presencia o ausencia es confiable. Aprenderá a reconocer las señales que envían las y los cuidadores, cuando baja la voz y entona un arrullo, cuando el ambiente se transforma y se disminuye el ruido, o se corren las cortinas para disminuir la luz. Estas son las rutinas que construyen juntas niñas, niños y personas adultas acompañantes, disponibles física y psíquicamente, muy lejos de ser rutinizaciones, que al ser impuestas no favorecen el desarrollo saludable del psiquismo, de la construcción y continuidad del ser. Con estos argumentos podemos asegurar que las y los bebés e incluso niñas y niños de más edad, están expuestos a la desorganización psíquica si, por desconocer este proceso, la figura de referencia no atienda a ese llanto y al ignorarlo, se corre el riesgo de 132 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Tomar medidas que lejos de ayudar a niñas y niños a autorregularse o encontrar sus propios ritmos los dejamos llorar porque eso es lo que se acostumbra para que, aprenda a adaptarse, y a respetar las rutinizaciones, ya establecidas. La crianza perceptiva es un concepto que surge en instituciones dedicadas a la salud y se expande a los programas de atención y educación a niñas y niños en etapa de primera infancia. Hace referencia a las interacciones entre madres, padres, hijas e hijos que ayudan a promover un óptimo desarrollo infantil y se caracterizan por la capacidad de las personas adultas para detectar las necesidades de niñas y niños y responder a estas de manera rápida y adecuada. Además, estas interacciones favorecen las oportunidades de aprendizaje y exploración. Asimismo priorizan un trato afectivo hacia niñas y niños al evitar el castigo y desaprobación como formas de disciplina. Este tipo de interacciones se han denominado como perceptivas, sensibles o responsivas. La manera de interactuar se va construyendo desde el nacimiento del bebé y continúa en los distintos espacios en los que cada niña o niño se relaciona con sus figuras de referencia, quienes eventualmente serán los modelos a seguir de niñas y niños en todos los aspectos. 30.
La crianza perceptiva recomienda practicar siempre interacciones de calidad con niñas y niños de 0 a 3 años. Esto implica estar disponibles para ellas y ellos física y psíquicamente, con miradas, con escucha, con atención a sus necesidades, con arrullos, con cantos, observarles para encontrar las técnicas para calmar y utilizarlas en los momentos que lo necesiten. Énfasis. Nos cuidamos para ser personas adultas que acompañan el desarrollo armónico y saludable de niñas y niños, es decir, establecemos nuestros momentos de descanso, relajación, sueño saludable y alimentación que nos nutra. Una buena cuidadora o un buen cuidador se cuida, porque no puede dar lo que no tiene. Procuramos ambientes que ofrezcan calma y tranquilidad tanto a niñas y niños como a sus figuras de referencia, además de considerar espacios con buena iluminación y ventilación, alejados del ruido excesivo o invasivo. Evitamos la total oscuridad y aseguramos la presencia de personas adultas disponibles, sensibles y responsivas. Organizamos los espacios y los muebles para atender tranquilamente a niñas y niños. La organización relaja a los cuidadores e impacta en la tranquilidad de la niña o niño. Acompañamos a niñas y niños en el aprender a dormir desde los primeros días de vida, les sostenemos física y emocionalmente, envolviendo suavemente sus cuerpos cuando van a dormir para evitar que los sobresaltos interrumpan su sueño. Acunamos en los brazos, sillas mecedoras, en hamacas, rebozos, etc., incluyendo miradas y cantos. Utilizamos arrullos, rimas, poesía, narraciones, cantos, música y baños de lenguaje en diferentes momentos, espacios o situaciones. Aprendemos a leer el llanto y a dar respuesta a las demandas básicas de niñas y niños. Permitimos que encuentren sus propios ritmos antes de establecer o imponer rutinas de sueño. Favorecemos y respetamos los ritmos y rutinas de sueño conforme a las necesidades de cada bebé, niña y niño. Acompasamos el inicio del sueño con tarareos, entonaciones, caricias, miradas, y escucha e incluso nuestro propio ritmo cardíaco estabilizado. Evitamos acostumbrar a niñas o niños a dormir con ruidos innecesarios. 30 Secretaría de Educación Pública. 2018. Educación inicial. Alimentación perceptiva para niñas y niños de 0 a 5 años. Una vía para favorecer la crianza amorosa. Guía integral para madres y padres de familia. 133 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. 0 a 18 meses menos 3 años. Adquiere paulatinamente un ritmo circadiano, recibiendo acompañamiento de sus figuras de referencia. Calma su ansiedad cuando lo acunan, lo arropan y le explican lo que está sucediendo con su cuerpo ante la necesidad de descanso. Se adapta a los patrones de sueño de la familia encontrando su propio ritmo y autorregulando progresivamente los estados fisiológicos de hambre, sueño y vigilia. Manifiesta su necesidad de sueño y descanso. Establece rutinas propias de acuerdo con sus necesidades básicas, comunicándolas en forma asertiva y autorregulada. Recuperación de saberes previos. Indagamos y encontramos nuestras propias formas de calmar ansiedades o angustias. Indagamos las condiciones de los ambientes de sueño para ayudar o ayudarnos a mejorarlos. Indagamos las horas necesarias de tiempo de sueño y vigilia que necesitan niñas y niños de acuerdo a su edad y situaciones particulares del desarrollo. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro.
Aprendemos a leer las señales de sueño, cansancio, irritabilidad, excitación de niñas y niños desde recién nacidos y durante su crecimiento y desarrollo en etapa de primera infancia. Observamos de manera individual los gestos y respuestas ante las propuestas de las personas adultas para inducir el sueño o la relajación después de alguna actividad. Observamos los momentos o estímulos que provocan relajación o, en su defecto, irritabilidad o excitación. Registramos los tiempos de siesta y vigilia para ayudar a niñas y niños a establecer sus ritmos de sueño. Registramos los ritmos que cada niña o niño ha construido y la creación progresiva de rutinas saludables. Registramos las propuestas de las personas adultas y las respuestas de niñas y niños hacia ellas. Autoevaluación de la O. El agente educativo revisé la disponibilidad física y psíquica que organicé y ofrecí a niñas y niños en función de el tiempo dedicado al acompañamiento del sueño. La atención y respuesta a las propuestas que nos hicieron a niñas y niños. La atención inmediata y oportuna a las necesidades fisiológicas y psíquicas de niñas y niños. La vinculación o integración de otras personas adultas, con quienes se comparte la crianza. 134 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. El acompañamiento a niñas y niños en el sueño, desde el respeto, atención y escucha de sus necesidades. Experimenta vínculos afectivos seguros durante el sueño, con el acompañamiento corporal y poético de sus figuras de referencia. Orientaciones didácticas. Es importante que la O. El agente educativo tome en cuenta. Nuestro encuentro con el lenguaje inicia desde el vientre materno, por medio de ruidos intrauterinos como los latidos del corazón, sonidos del exterior a través de la pared muscular de la madre, etc. Al nacer llegan elementos verbales y no verbales para comunicar, por ejemplo, el tacto, la caricia, el movimiento o la palabra. Así como las palabras, la música está en nosotros desde que nacemos y aun si los arrullos llegaron de regalo durante la gestación. Cuando cantamos o jugamos con la música estamos protegiendo a niñas y niños. La música que llega desde la voz humana envuelve sus psiquismos frágiles, su ser naciente y les da seguridad. 31. Es entonces que los arrullos se presentan como una oportunidad de envoltura narrativa y corporal, porque en el acto de arrullar no solo se usa la voz, también se pone a disposición la mirada, la piel, el pecho, la caricia. María Emilia López afirma que, la envoltura narrativa, es decir, la membrana que produce la palabra significando las acciones de la vida de los niños, envoltura narrativa que no se arma con cualquier voz ni con cualquier palabra. Son las voces amorosas y las palabras apropiadas las que tejen envoltura. Sin envoltura narrativa el niño pierde la posibilidad de estructurar las constantes de espacio y tiempo que hacen su historia, y que serán estructurantes de su ser. Pero para que una palabra sea pertinente en esa construcción hay que estar en una situación de empatía con ese niño. 32. Esa envoltura tiene un efecto tranquilizador que brinda seguridad. Un ejemplo, es aquel niña o niño que no logra conciliar el sueño o llora, aparentemente sin sentido. Al ser tomado en los brazos de su figura de referencia, la cual inicia a caminar suavemente de un lado a otro, cantando, al horroro niño, al arroro ya, duérmete, mi niño, duérmeteme ya, logra quedarse dormido o tranquilizarse.
Gracias a diferentes estudios sabemos que cuando se arrulla a un bebé, niña o niño, este entra en un estado de tranquilidad que invita al descanso, el balanceo le recuerda a la vida intrauterina, el contacto piel a piel funge como sostenimiento, bajando la ansiedad, pues se trata de un contacto íntimo. Las figuras de referencia no solo están favoreciendo el sueño, también están expresando amor, empatía y representaciones del mundo en que viven niñas y niños. Énfasis. Propiciamos que figuras de referencia masculinas arrullen a niñas y niños pequeños. Creamos una atmósfera tranquila para dormir, que transmita paz a niñas y niños. Nos informamos sobre el sueño y lo que podemos hacer para acompañar respetuosamente a bebés, niñas y niños. Propiciamos que la rutina de sueño esté acompañada de palabras, nanas y sostén corporal. Al cargar a las y los bebés y balancearlos, lo hacemos de manera suave, evitando movimientos bruscos. Para el caso de niñas y niños más grandes procuramos sostenerlos con firmeza, de modo que les transmitamos seguridad. Proporcionamos nuestro cuerpo como sostén, por ejemplo, las niñas y los niños más pequeños pueden colocar su cabeza sobre nuestro pecho o brazos. Miramos a los ojos, acariciamos o sonreímos cuando arrullamos a las y los bebés, niñas y niños. 31 Secretaría de Educación Pública. 2018. Educación inicial. Guía para madres y padres de familia. El arte y el juego. Acompañantes para una crianza amorosa. 32 Winnicott, D. W. 2016. Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. PAI 2. 135 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Leemos y respondemos a las necesidades de sueño que presentan las y los bebés, niñas y niños. Será importante tener comunicación con las figuras de referencia para saber si existen cambios en los tiempos o rutinas de sueño. 0 a 18 meses menos 3 años. Se siente acompañada y acompañado en el aprender a dormir desde los primeros días de vida, mediante nanas y arrullos, para garantizar vínculos seguros. Puede anticipar el protocolo de sueño incorporando algunos objetos que le son necesarios para calmarse y descansar. Permite que su padre o adultos masculinos cercanos lo arrullen y le acompañen en el sueño. Acepta y disfruta el acompañamiento corporal y poético, para garantizar el sostenimiento emocional necesario. Establece un ritual anticipando el momento del descanso. Identifica y solicita la presencia de la figura de referencia que le ofrece sostén y calma para disponerse a dormir. Recuperación de saberes previos. Recuperamos nanas, cantos, arrullos o retahílas que usan las familias para acompañar el sueño de niñas y niños. Preguntamos a las familias horarios, tiempos o rutinas de sueño que tienen niñas y niños a la hora de dormir. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos reacciones corporales, gestos, emociones de niñas y niños al escuchar arrullos. Observamos la interacción que tienen las figuras de referencia con niñas y niños al momento de acompañar el sueño, por ejemplo, cómo lo arrullan, cómo lo sostienen, cómo lo miran, qué cantan, etc. Registramos ritmos, tiempos o rutinas de sueño de niñas y niños. También los arrullos que prefieren o los que les disgustan. Anotamos las variadas interacciones de las figuras de referencia con niñas y niños en las rutinas de sueño y vigilia. Autoevaluación de la O. El agente educativo.
Estoy disponible corporal y afectivamente para las y los bebés, las niñas y los niños en el momento crítico del sueño. Identifico sus señales de sueño. Propicio un ambiente seguro y tranquilo a la hora del sueño. Conozco cuáles son los arrullos o nanas favoritos de las y los bebés, niñas y niños. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje. Espacios que proveen seguridad y sostén afectivo para aprender de la comunidad con interés y creatividad. Se identifica con el espacio físico para desarrollar su creatividad a través de la exploración de manera segura. 136 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. Las niñas y niños se identifican con el espacio para realizar un acto creativo, que surge de la relación con los objetos, que suele generarse de forma espontánea, a través de la exploración y el descubrimiento, lo que permite favorecer múltiples situaciones de aprendizaje. Indudablemente el espacio es el lugar que propicia y convoca al juego en el que niñas y niños les conceden nuevas connotaciones, imaginando lugares que posibilitan y transforman. Abad, J. y Ruiz de Velasco, A. 2011, se refieren al ambiente como el espacio global. Nos habla de la propuesta pedagógica y vital que en ese espacio acontece cada día. Resulta importante reflexionar el sentido que se le da al espacio para ser y estar, las diversas posibilidades de juego y los diferentes significados de acuerdo con lo que sucede: visibilidad, narración, memoria, orden y caos, tiempo, evolución, acción, quietud, transformación, pensamiento, recorrido y crecimiento, la intimidad y la relación, la construcción y la destrucción, la identidad y la alteridad, la presencia, el ocultamiento, la mirada y la escucha. Es necesario pensar en espacios que puedan transformarse y que la presentación de los objetos proponga una construcción simbólica. El juego simbólico se desarrolla en función del ambiente y los recursos materiales son mediadores, porque por medio de estos, niñas y niños expresan sus experiencias y sentimientos, cuando realizan representaciones y asumen diferentes roles. Por lo anterior, los materiales deben ser poco estructurados y relacionados con la realidad inmediata de niñas y niños, propiciando su mirada abierta y creadora al estar en contacto con ellos. Indudablemente el ambiente se integra también con las relaciones humanas y vinculares que se establecen en el espacio físico, por lo que es fundamental para agentes educativos cuidar el ambiente afectivo que se genera en todo momento en los servicios de educación inicial. Es fundamental la preparación y organización del ambiente, como el entorno físico y afectivo en el servicio de educación inicial para garantizar la integridad física y emocional de niñas y niños. Es importante promover una cultura preventiva y de seguridad en la comunidad, partiendo de acciones de sensibilización, conocimiento y orientación para la detección de riesgos, la vulnerabilidad y los posibles daños que pueden provocar en niñas y niños. Énfasis. Procuramos generar un ambiente agradable donde las personas adultas interactúan afectuosamente con niñas y niños. Acompañamos y atendemos las necesidades e intereses de niñas y niños, favoreciendo que se expresen y participen conforme a sus intereses. Acompañamos con la voz, con la mirada, con el cuerpo, cuidando espacios seguros y confiables. Habilitamos espacios físicos en donde se encuentran los objetos necesarios para las experiencias creadoras de niñas y niños, estableciendo espacios en blanco.
Hacemos uso de todos los espacios y elementos de la naturaleza del entorno más cercano a las niñas, niños y sus familias. Identificamos situaciones o factores que puedan representar riesgos para niñas y niños. Diseñamos diversidad de ambientes retadores para niñas y niños y que potencian sus experiencias creadoras. 137 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Definimos acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de ofrecer seguridad a niñas y niños, sin limitar su transformación creativa en los momentos de exploración y descubrimiento. Preparamos el espacio con las condiciones necesarias y adecuadas para el momento de juego. Fijamos de manera segura estantes, gabinetes, y evitamos la colocación de objetos de mayor peso o tamaño u otros elementos que por sus características puedan ocasionar daño a niñas y niños. Evitamos que las instalaciones eléctricas estén al alcance de niñas y niños. Implementamos medidas de seguridad para prevenir, mitigar o controlar los peligros y riesgos que se detectan en la preparación del espacio físico y social del servicio de educación inicial. 0 a 18 meses menos 3 años. Participa en acciones preventivas que garanticen su seguridad, sin limitar su transformación creativa y la exploración de su comunidad. Expresa con la mirada, con gestos o posturas la aceptación o rechazo al espacio en el que se encuentra. Elige reptando o gateando moverse de un espacio que es o no de su agrado. Reconoce los sonidos de los protocolos de protección civil. Avanza progresivamente en la utilización de materiales diversos, comprendiendo qué es la seguridad en el entorno y el autocuidado. Participa en ambientes seguros en los que se previenen, mitigan o controlan los peligros y riesgos a los que puede estar expuesto, sin limitar su desarrollo y posibilidad de exploración. Participa en protocolos emitidos por Protección Civil y aprende a actuar en situaciones de riesgo. Recuperación de saberes previos. En la entrevista analizamos con las familias y las otras y otros agentes educativos los posibles riesgos de los espacios donde se realizan los servicios de educación inicial y que puedan afectar a niñas, niños y comunidad. Recuperamos información del uso de espacios y materiales de la comunidad que pueden utilizarse o considerarse en la planeación de ambientes para generar experiencias de juego y creación en niñas y niños. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Observamos si niñas y niños se desarrollan en un entorno seguro. Observamos las acciones o elementos del ambiente que les dan curiosidad. Observamos el espacio físico y los materiales, verificando que se encuentren en condiciones adecuadas y seguras para que niñas y niños vivan experiencias de juego en libertad para explorar, descubrir, crear y transformar. Describimos cómo el espacio y los materiales posibilitaron las experiencias creadoras en niñas y niños. Contamos con un mapa de riesgo de los ambientes y espacios donde se encuentra el servicio para niñas y niños. Autoevaluación de la O. El agente educativo. Cuide la organización del espacio y los materiales en la preparación de ambientes facilitadores de los procesos creativos en niñas y niños. 138 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Consideré el uso de materiales que ofrecen la posibilidad de transformación creativa en niñas y niños. Detecté de manera anticipada los posibles riesgos que pudieran generarse en el espacio físico y con los materiales a utilizar en las experiencias de aprendizaje. Contenido: proceso de desarrollo de aprendizaje.
El desarrollo cerebral como base importante para la adquisición de habilidades. Participa en ambientes alegres que evitan el estrés tóxico, para su desarrollo óptimo. Orientaciones didácticas. Es importante que la o el agente educativo tome en cuenta. El desarrollo cerebral es un aspecto importante en educación inicial, ya que, como se sabe, el cerebro determina funciones vitales. El cuidado desde la gestación es necesario para que niñas y niños reciban los elementos nutricios que le permitan lograr su máximo desarrollo. La arquitectura del cerebro que impacta en el procesamiento, integración y decodificación de información, además de ser moldeado por la biología, su estructura cambia con base en las experiencias del entorno en el que viven niñas y niños, prevaleciendo la importancia de la afectividad en su desarrollo. Las niñas y los niños desde que nacen y durante la etapa de la primera infancia se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Esto, porque además de nacer biológicamente inmaduros, dependen totalmente de los cuidados y atenciones de las personas adultas que están a cargo de su cuidado. Los científicos saben que el grado de seguridad y amor que siente un niño pequeño, afecta directamente al desarrollo posterior de algunas áreas del cerebro. Gilstam 2018, los principales aspectos del desarrollo cerebral son claramente explicados por el científico Daniel Siegel, 2012, quien argumenta con ejemplos sencillos y prácticos cómo funciona el cerebro, y particularmente el de una niña o un niño. Refiriéndose a su estructura nos dice que está conformada por varios sistemas, cada uno con funciones específicas. El cerebro reptiliano, identificado como la parte más primitiva del cerebro, permite reaccionar ante el peligro, sin pasar por el razonamiento, es supervivencia, razón por la que genera reacciones como atacar, huir o paralizarse para conservar la vida. Cuando nacemos, el cerebro no se ha desarrollado por completo. Las estructuras que lo van conformando son esenciales y son las que nos caracterizan como seres humanos. Su desarrollo avanza vertiginosamente en la etapa de la primera infancia. También es el que desencadena las respuestas metabólicas de estrés. Se activa ante el peligro, acelera el corazón, privilegia la visión vigilante periférica y paraliza la digestión, satura el sistema con las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. Todo el cerebro y el metabolismo quedan en modo de supervivencia. El cerebro afectivo presenta el siguiente grado de dificultad y madurez, ubicado en la parte del cerebro, madura en el útero y durante la etapa de la primera infancia se encuentra en proceso de construcción y son las interacciones afectivas las que le alimentan principalmente. Se encarga además de la expresión de las emociones que conduce a una satisfacción de necesidades. El cerebro afectivo se nutre con afecto y mediante la validación de sentimientos. Se organiza junto con el hipocampo dedicado a las memorias de las experiencias. Investigaciones sobre esta área del cerebro aseguran que el hipocampo es el área más vulnerable ante los efectos del estrés, especialmente durante los primeros 2 años de vida. 139 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. La corteza prefrontal, ubicada detrás de la frente, es la encargada de la autorregulación de las emociones, de la planeación y la convivencia social. El estrés se presenta de diferentes maneras y no siempre es negativo. Estrés positivo permite la adaptación a nuevos acontecimientos, nos permite utilizar los recursos disponibles para adaptarnos a nuevas situaciones.
Esto les pasa a niñas y niños que para adaptarse tienen que desarrollar nuevas habilidades y el estrés sano es el motor para que esto suceda, por eso no es conveniente limitarlos y sobreprotegerlos ante este tipo de estrés pues tendríamos efectos contrarios en su desarrollo y se estaría limitando el desarrollo de su autonomía. Estrés tolerable. Ante este tipo de estrés juegan un papel muy importante las figuras de referencia que, ante alguna experiencia adversa fungen como una red de apoyo que sostiene emocionalmente y comunican al cuerpo y cerebro de niñas y niños que esa experiencia adversa podrá ser superada positivamente. Estrés tóxico. Este tipo de estrés hace daño porque, en el caso de niñas y niños pequeños, afecta la estructura del cerebro y sus funciones. La negligencia y falta de respuesta a las necesidades, demandas afectivas y físicas impactan de manera negativa en el desarrollo de su personalidad, en el aprendizaje, en el desarrollo de habilidades sociales y en la salud a lo largo de su vida. Los ambientes alegres para el desarrollo saludable de niñas y niños cobran especial importancia. Esto significa que las personas adultas encargadas de ellas y ellos deben asegurar, además del cuidado y seguridad, una contención a su psiquismo, a la construcción de ser humano, sobre todo, evitando siempre el estrés tóxico. Niñas queridas y respetadas, lo mismo que niños queridos y respetados, llegarán a ser personas adultas con posibilidades éticas, capaces de amar y crear. Énfasis. Pensamos y diseñamos propuestas que respondan a las necesidades afectivas de niñas y niños y consideramos en su diseño la construcción de buenas transiciones entre la vida familiar y los servicios de educación inicial. Brindamos sostenimiento afectivo, acompañando, ofreciendo contención emocional y relaciones vinculares seguras y estables que favorecen la alegría y felicidad del bebé, niñas y niños. Cuidamos el estado emocional de las y los bebés, las niñas, los niños y sus familias para no generar estrés tóxico. Diseñamos acciones divertidas y de sostenimiento afectivo que involucran a la familia desde antes del nacimiento y durante los primeros años de la niña o el niño. Promovemos actitudes de empatía en todo momento entre las personas cuidadoras, saludos cordiales, conversaciones, palabras de cortesía, etc. Aseguramos la amabilidad y cordialidad ante cualquier situación con las madres, padres, cuidadores y especialmente con niñas y niños. Aseguramos buenas experiencias de juego durante el día. Observamos los intereses de cada niña y cada niño y de manera particular respondemos con ambientes donde el juego y la creatividad favorezcan su estado de ánimo con propuestas atractivas y divertidas para todas y todos. Implementamos espacios de lectura y narración de libros en lugares donde las madres, padres o cuidadores puedan integrarse. Aprovechamos los recursos que tengamos a la mano para intervenir con propuestas atractivas y divertidas durante diferentes momentos del día. 140 Currículo Nacional aplicable a la educación inicial. Programa sintético de la fase 1 de lo humano y lo comunitario. Intercambiamos entre cuidadoras, cuidadores y familias, propuestas de juego, narraciones, libros de lectura para niñas y niños, arrullos, cantos, cuentos, etc. Ayudamos a niñas y niños a comprender situaciones a través de la narrativa, es decir, con palabras reconstruimos sucesos que le provocan angustia. Niñas y niños pequeños tienen la capacidad de responder a historias, esto le ayudará a poner orden en su mente y comprender lo que sucede. 0 a 18 meses menos 3 años.
Responde de manera reactiva a los estímulos del ambiente, avanzando paulatinamente en el reconocimiento del peligro, en la expresión de sus emociones y en la adaptación a nuevos acontecimientos. Reconoce la red de apoyo que le sostiene emocionalmente y que le permite evitar el estrés tóxico. Cambia su estado de ánimo cuando los ambientes le proveen de estímulos atractivos y retadores. Propone nuevas formas de usar materiales que se encuentran a su disposición. Manifiesta sus sentimientos y emociones cuando recibe contención emocional por sus figuras de referencia. Establece relaciones vinculares seguras y estables que le proporcionan alegría y felicidad. Promueve en su familia y comunidad acciones divertidas de acuerdo con sus intereses y creatividad. Responde a las historias, reconstruyendo sucesos con aportaciones propias de su imaginación. Recuperación de saberes previos. Indagamos con las familias información relevante de la vida de niñas y niños, por ejemplo, sobre el sueño, el estado de ánimo, la aceptación de alimento, los tiempos de juego, etc. Narramos historias a niñas y niños, propiciando el diálogo para provocar la expresión de emociones, situaciones, ideas, intereses. Dialogamos con las familias periódicamente para intercambiar información sobre situaciones de la cotidianidad y aspectos significativos en la vida de niñas y niños. Favorecemos la detección oportuna de situaciones que estén provocando estrés tóxico, con limitaciones a la invasión de la privacidad que pongan en riesgo la estabilidad emocional de todas y todos. Sugerencias de evaluación. Importancia de la observación y registro. Establecemos al final de la jornada, espacios de evaluación y reflexión de las situaciones que atañen a la salud emocional de niñas, niños y personas cuidadoras. Llevamos registros de las situaciones que ameritan seguimiento o atención especializada y las documentamos. Hacemos uso de la narrativa para elaborar registros de las situaciones donde está implicada la construcción del ser. Es importante llevar un diario de vida de cada niña y niño. Para que el registro tenga sentido, enfocamos la mirada a las respuestas de niñas y niños ante las propuestas de juego, lectura, narraciones, etc. Autoevaluación de la o el agente educativo. Genero espacios de autorreflexión de la intervención con niñas y niños, con las familias y entre pares, individual como grupal, y cuento con registros de ello.